Bueno, tenemos de México a Enrique Ortega Salina como todos los jueves. Buenas tardes, Enrique Ortega, ¿cómo andáis? Hola Néstor, un gusto hablar contigo nuevamente y siempre estar escuchando a Juan Raúl. Voy rapidito al tema porque, a ver, ¿cómo definir a esto? Bienvenidos al circo de Fernando Marguerite. Así comienza, si fuera a elegir un título. Este tema que voy a desarrollar ahora va a salir en una nota en el próximo número de Caras y Caretas. ¿Cuándo De sale? pronto no es, perdón, ¿cómo? ¿Cuándo es que sale Caricareta? ¿Mañana? No, el domingo creo. Por lo Ah, menos en la web, mis artículos salen el domingo. Es posible que la revista salga antes. Ya, la verdad que no te sabría indicar. Más o menos lo que yo hablo en Andares, tomo el mismo tema siempre y lo acomodo un poquito, ¿vale? Y luego sale por escrito para que así la gente tenga por escrito, sin perjuicio de tener la grabación de estos videos. Bueno, mira, vamos al grano. El presidente, casualmente, no, pensé que era Fernando Pereira que me enviaba un mensaje, pero era otro. El presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, se presentó una vez más en el programa Esta Boca es Mía. Y el panelista, también Fernando pero Marguerite, criticó a su partido por haber dejado, al retirarse del gobierno en 2019, 16% de pobreza infantil. Y bien, hay que aceptar la crítica. Solo que el panelista omitió la cifra que no le conviene y es la cifra que tenemos luego de tan solo 3 años de gobierno derechista. La pobreza entre los menores de 6 años subió en 2021 a 18,6% y en 2022 continuó ascendiendo a 19,7%. Y si tomamos bien también la adolescencia, los números empeoran. La herencia que Tabaré recibió de Jorge Valle, que aquí siempre hago esta aclaración, tenemos que recordar que Jorge Valle no gobernó solo con el Partido Colorado, gobernó en alianza la mayor parte de su administración con los blancos. Entre ambos, la derecha le dejó al Frente Amplio en 2005 40% de pobreza. Y si hablamos de pobreza infantil, 60%. Para 2019, el Frente Amplio devolvió el gobierno no con 40% de pobreza, sino con 8,8% de pobreza, no con 60% de pobreza infantil, sino con 16% de pobreza infantil. Pero para 2019, entonces, la pobreza era de 8,8%. No es que lo diga Enrique Ortega Salinas, ¿eh? Estos son datos del Instituto Nacional de Estadística. En 2005 la indigencia era del 5%, en 2019 0,6%. 0,6%. Y sí, la pobreza bajó entonces de 60% en 2005 a 16% en 2019, pero ha ido en aumento desde que gobierna el herrerismo. Ese es un dato contundente. Para ser precisos, el lacayismo generó 42.000 nuevos pobres, según datos oficiales, para fines de 2022. Claro, Marguerite no quiere enterarse de ese dato. La pobreza en general, que como te dije estaba en 8,8%, pasó en 2022 a 9,9%, o sea que creció más de un dígito. Luego, pero además está este otro detalle, ¿no? Eh, Luego de 3 años con una tasa promedio del Producto Bruto Interno de 3%, que incluso fue de 4,9 en 2021, si no me equivoco. Déjame chequear ese dato, a ver si lo tengo por acá. Eh, en 2022, tuvimos un crecimiento de 4,9% del Producto Interno Bruto. Ahora, claro, tomar como referencia el PBI es algo engañoso, ¿no? Y me hace recordar aquella frase de que la estadística es la ciencia por la cual, si un hombre come 2 pollos y otro ninguno, dos hombres comieron un pollo cada uno.
Tuvimos récord de exportaciones, pero toda la riqueza se concentró en las mismas 500 familias que gobiernan al país desde tiempos inmemoriales. O sea, pese al crecimiento, pese al récord de exportaciones, 42.000 personas más viven en la pobreza, con respecto simplemente a 2019, ¿eh? Pero además hay 350.000 personas por debajo de la línea de la pobreza y aumentó la cantidad de personas que viven en la calle, que sobre ese va a ser el tema central inclusive, ¿no? Los trabajadores y jubilados han perdido poder de compra y también se ha incrementado de manera espectacular la corrupción. No es un concepto subjetivo. Tú sabes que a través de todos estos programas y cientos de notas que he escrito, he ido llevando la crónica de la corrupción de este gobierno. Es espectacular el aumento de la corrupción bajo el gobierno de un Lacalle. Otra de las críticas del menos inteligente de los panelistas del programa Esta Boca es mía, tuvo que ver con la inseguridad. Y es cierto, tenemos que aceptar, fue el flanco débil del Frente Amplio y fue, yo que he tenido la oportunidad de caminar todo el continente, he visto cómo desde hace décadas la criminalidad ha ido en aumento. Esto tiene una multiplicidad de causas que se pueden explicar desde el punto de vista criminológico y sociológico, económico también, por la segregación económica, aunque yo no justifico a la pobreza con el delito. Pero para poder analizar por qué han aumentado los crímenes, precisamos otro programa que con mucho gusto en su momento lo haremos, Néstor. Hay excepciones, como en el caso de El Salvador, como el caso de El Salvador, quise decir, donde Nayib Bukele ha puesto literalmente a las pandillas de rodillas. Es un ejército, el de las pandillas en El Salvador, de 90.000 miembros. Imagínate un ejército como ese en un país. Estaban causando estragos. Pero, yo que muchas veces aplaudo a Nayib Bukele porque es muy inteligente, en esta no se la llevo. Porque combatir el crimen con más crimen, no te la llevo. Es decir, cuando la policía o los militares violan los derechos humanos, y es indiscutible que en El Salvador se están violando los derechos humanos, también tenemos que hablar de criminalidad, ¿ya? Ahora, como sea, y volviendo al Uruguay, la fórmula de Luis Lacalle Pou para bajar la tasa de homicidio fue genial, genial. Yo no sé cómo no se nos ocurrió a nosotros. Bastaba con duplicar la cantidad de muertes dudosas. En 2019, las muertes dudosas fueron 105. En 2022, 200. Prácticamente el doble. Así era de fácil. La verdad es que en 2022 hubo un 25% más de homicidios que en 2021. Mientras que un caricaturesco Heber decía, tengo un plan. Yo pregunto, ¿dónde está el plan? De la totalidad de esos homicidios, solo se aclaró el 51%. Significa que prácticamente la mitad de las muertes violentas quedaron sin aclarar. Y de esto no habló Marguerite, de cómo la aclaración de delitos bajó de manera descomunal con las gestiones tanto de Larrañaga como de Heber. En cuanto a hurtos y rapiñas, los hurtos crecieron un 8% en el interior, salvo en Canelones. Que Canelones no es el interior, no se me enojen los canarios amigos, es el patio trasero de Montevideo. No lo digo despectivamente, que es una ciudad dormitorio, ¿verdad? Bueno, pero como sea. Salvo Canelones, los hurtos crecieron 8% en el interior y las rapiñas 10%. Pero acá hay algunas cifras alarmantes, ¿no? ¿Cómo se incrementó el hurto en algunos departamentos? Tacuarembó, 69% de incremento de hurtos. Soriano, 48%. Río Negro, 45.5%. Maldonado, que tiene la misma cifra de incremento de hurtos que Colonia, 11,5%. Flores, 17%. ¿Qué pasó con las rapiñas? También a excepción de Montevideo y Canelones. Parece como que hubieran enfocado toda la acción en Montevideo y Canelones, ¿no? Las rapiñas... También por la población que hay. Claro. Además, hay delitos que solo se cometen, como el de la rapiña,
bueno, se solían cometer donde hay gran aglomeración de personas y donde el anonimato de alguna manera está casi asegurado. Entre Canelones y Montevideo hay 2 millones de personas en el sur del país. Claro, se entiende, ¿verdad? Ahora bien, pero estoy hablando de las cifras de este gobierno, ¿eh? Hablando de rapiñas, en Tacuarembó aumentaron 69%, en Rivera 20%, en Salto 17%, en Colonia 25%, Florida 40%, Soriano, rapiñas, Soriano 74% de aumento, ¿ya? Y Heber dirá que no le perdono el éxito. Esto se define con una sola palabra: fracaso. Pero como digo siempre que puedo, yo no le critico al gobierno el aumento de la criminalidad, porque en otro momento, como recién te señalaba, vamos a desarrollar las causas, está el problema de la familia, el cambio de paradigma, los códigos que se perdieron, hay un montón de cuestiones culturales, socioeconómicos y ñaña ñaña. Lo que le critico es la soberbia, la mentira y la manipulación de datos a este gobierno. Pero además, como el ministro del Interior, cuando habla de crímenes, no se refiere nunca a los hechos de corrupción protagonizados por las figuras más notables de la coalición gobernante. ¿Por qué no figura? Si también la corrupción no es criminalidad, pero parece que los delitos cometidos por los bandidos de cuello blanco no van para las estadísticas. Y casi no hay delito que algún integrante de la coalición gobernante no haya cometido. Hasta abigeato. Acordate del alcalde de San Valentín, Rincón de San Valentín, con su hijo liderado en una banda de abigeos. Pedofilia. Ahí todavía no se ha condenado al acusado, ¿no? Pero hay un caso ahí, ya sabemos cómo. Acoso sexual, abuso sexual, nepotismo, abuso de funciones, creación de cargos para acomodar políticos, lo cual no es ilegal, pero es inmoral, ¿ya? Crear cargos, como se hace en la Comisión Técnico Mixta de Salto Grande, y muchos otros lugares, ¿no? De hecho, Lacalle mismo acomodó a su cuñado creando un instituto ahí vinculado con el cine. Espionaje, presiones a la prensa, licitaciones sospechosas, por decirlo de un modo elegante, privatizaciones irregulares, beneficios inmorales a empresas privadas en perjuicio de las públicas, como Antel, como ANCAP, decreto para beneficio exclusivo de empresas privadas que colaboraron con la campaña electoral del presidente. Montepaz, todavía encima nos tomaba el pelo diciendo, no, me lo va a pedir una fábrica de chicle. La empresa de Isaac Alfi, ¿ya? Despilfarro de dineros públicos. Y bueno, y estas son algunas cosas que ahora me vienen a la mente de conductas totalmente repudiables con las cuales este gobierno va a pasar a la historia. Los que criticaban al Frente Amplio por el tema inseguridad y otras cuestiones, al llegar al gobierno se dieron cuenta de que caramba, no era soplar y hacer botellas, ¿no? Parece que no todo era tan sencillo como ellos lo pintaban. Ahora, volviendo a las cifras para ilustrar, tratar de ilustrar a Marguerite, que no es que él sea ignorante, lo que sucede es que su forma de ser hace que rechace los datos de la realidad que no le convienen. Con este gobierno alcanzamos varios récords. Hay, por ejemplo, récord histórico de homicidios en las cárceles, récord histórico de suicidios en las cárceles, récord histórico de suicidios de policías. Bien, los casos de abuso policial, desde que asumió el actual presidente, ya son incontables. No me daría el tiempo para detallarlos todos aquí. Y sin embargo, con el más alto grado de cinismo, tanto Heber como el presidente, como el mismo Marguerite, viven preguntando, ¿y dónde están los desastres, los abusos que pronosticaban los del Frente Amplio para el caso de que la LUC fuese aprobada? Pero yo digo, no en los diarios, hay pero multiplicidad de causas, y de ejemplos. Ahora, desde que gobierna la derecha, exclusivamente desde que gobierna la derecha, un nuevo, perdón por el celular que está sonando, un nuevo fenómeno se suma a la lista de actos criminales. Y esto es grave.
las brigadas civiles violentas con la casi segura bendición de las fuerzas policiales. El padre Omar Franca, y le pido a los compañeros de producción si tienen preparado el audio, que lo tengan listo para cuando se los pida en menos de un minuto. El padre Franca de la parroquia Santa Bernardita denunció en la seccional primera, espera que voy a silenciar el celular, te pido mil disculpas, que a una persona indigente, a la cual él asiste con frecuencia, la habían atacado 4 personas que bajaron de una camioneta blanca con bates de béisbol. Y dice que es el tercer caso de lo cual él toma conocimiento en su zona. E hizo una grabación, que es la que vamos a escuchar, pidiendo ayuda a la comunidad para denunciar a estos nenes bien, porque considerando que son vehículos 0 kilómetros, son de clase media alta o alta, y salen a las calles a cazar negros, inmigrantes pobres, gente en situación de calle, ¿verdad? Pastabaceros, y se hacen llamar brigadas antipasta. Esto es grave. Tú dime, Néstor, si la producción ya tiene listo. Vale. Buenos días a todos. Hoy se me presentó el tercer caso con la misma versión 3 minutos por ahí. De lo acontecido. Uno de los transeúntes sin hogar que nosotros atendemos en la ducha solidaria parroquial fue apaleado en la calle a altas horas de la madrugada por una camioneta blanca en la cual iban 4 hombres que lo apalearon con un palo de béisbol. Es el tercer caso que conocemos. En otros casos similares hubo politraumatismo de brazo, fractura, y el procedimiento siempre es igual. Al parecer hay brigadas antitranseúntes que están tomando la justicia por mano propia. Yo voy a ir a la comisaría a dejar este antecedente registrado, pero si a ustedes se les presenta casos similares... ¿Está muteado? A ver ahí. ¿Ahí, Enrique? Bien. A ver, son muchos casos. En Salto ahora salió ayer el caso de un indigente al cual habían quemado en los genitales y en las piernas. Salió otro indigente en Montevideo a decir que lo habían apaleado también en una camioneta Fiorino blanca con bates de béisbol y cadenas. Y son muchos los casos. Parece que salen como aquellos de la naranja mecánica. Los periodistas que no se venden. Odian a Óscar Andrade por no haberse enriquecido con la política y haber tenido alguna deuda ahí con la contribución inmobiliaria. Odian a todos los que se enfrentaron contra la dictadura. Odian a los que defienden a los más débiles, a los que organizan ollas populares. Odian a Carolina, porque por más que la insultan, la calumnian, la agreden y la provocan, no han logrado para nada que baje al nivel de las cloacas en que ellos se manejan. La critican por no condenar al gobierno cubano, pero a ver, yo no recuerdo que Carolina le hubiera mandado una yegua de regalo al presidente cubano, como hizo el presidente Luis Lacalle Pou, regalándole una yegua al tirano de Qatar. Odian a los legisladores que devuelven viáticos pese a que la ley Gandini les permite robárselos legalmente. Odian a los agnósticos, a los ateos, porque no son manipulables con la religión. Odian a los verdaderos cristianos, que no son los que andan en los templos ni iglesias, porque no son manipulables, porque cristianismo implica solidaridad, y la solidaridad es antagónica de neoliberalismo. Ergo, cristianismo no tiene nada que ver con neoliberalismo. Yo no entiendo a aquellas personas que se dicen cristianas y votan a gobiernos de derecha. Podría hablarte de muchísimos casos de abuso policial, pero sé que se nos va el tiempo. Te quería comentar también que en Maldonado 4 individuos argentinos apalearon a Gabriel Pérez, acusándolo de ser un ladrón cuando es un vecino de la zona. Y el cuñado de uno de los agresores se presentó en el destacamento de Sauce de Portezuelo a ratificar lo que decía Gabriel Pérez. Sí, mi cuñado es una persona violenta y yo temo por mi vida, y sale con sus amigos a hacer justicia por mano propia. Recordemos también en Maldonado el caso del chico que fue secuestrado, torturado, amenazado
por un grupo de energúmenos que terminaron finalmente ante la justicia, pero como excepción, porque pese a que Montevideo está plagada de cámaras de vigilancia, qué raro, la policía no termina nunca aclarando nada. Bueno, yo termino diciendo lo siguiente. No finalicé de ver el programa Esta boca es mía porque me estresaba ver cómo interrumpían a Fernando una y otra vez. Y creo que por mi salud mental es menos nocivo mirar el programa de Laura Bozzo y reírme cuando dice que pase el desgraciado que escuchar a un pobre individuo como Fernando Marguerí tratando de manipular incautos, con verdades a medias y con informaciones falsas. Nos vemos el jueves. Gracias, Enrique. Gracias.